y ayuda. Habitaré al abrigo del Altísimo, bajo su sombra. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a tu programa Retén la Sana Palabra. Retén la Sana Palabra. Estamos otra vez en este lugar de adoración, en este lugar donde con humildad venimos a compartir un poco de la palabra de Dios, reconociendo que nadie es perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Porque si vamos a nombrar gentes, pues quizá te caiga de sorpresa, hermano, pero Moisés, Aarón y María, los tres hermanos, todos cometieron errores. Todos cometemos errores. Entonces vamos empezando desde ese punto de vista. Si tú quieres comunicarte, puedes marcar al 998-372-8395. 998-372-8395 y 998-742-8839. Repito, 998-742-8839. Facebook, Estéreo Vida 100.1 FM, Cancún, Proyecto Diagonal 21. Y en internet, www.estereovidacancun.com. Bueno, vamos a entrar de lleno a este tema, que es lugares y tiempos difíciles. La pregunta de toda esta serie es, ¿se da cuenta Dios lo que decimos y la forma en lo que lo decimos? Claro que sí. Para Dios decíamos que todos los detalles cuentan, lugares y tiempos difíciles. Habíamos visto también que subió Moisés a la cima de la montaña, al monte Sinaí, donde ahí Dios le dio instrucciones sobre la organización, sobre el liderazgo y sobre todos los ritos que tenía que hacer para adorar a Dios. Le dio instrucciones, además, en ese mismo lugar le dio los 10 mandamientos, las tablas con los 10 mandamientos. Y vimos también que Elías también subió a la montaña, pero él subió al monte Carmelo. Y ahí Dios le dijo que deseche a otros 850 falsos profetas de Baal, y ahí Elías se los echó. Entonces, vemos que Dios sabe lo que está haciendo en el tiempo en que lo está haciendo. Entonces, quédate con nosotros, hermano, quédate con nosotros durante esta hora, porque seguramente la palabra de Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. ¿Ok? Vamos entonces a nuestro párrafo de la Biblia, que está en Números 20, del 1 al 13. Números 20, del 1 al 13. Y dice así, vamos a leerlo y de una vez vamos a ir dándole explicación, un poco de explicación, para aprovechar un poco el tiempo. Entonces, estamos viendo que Dios se da cuenta de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos en la forma más detallada. ¿Ok? Entonces dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Al desierto de Sin. Ya estaban libres de la esclavitud de los egipcios. ¿Ok? En el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades. Ahí murió María. ¿Quién era María? La hermana de Aarón y Moisés. Ahí murió María, la hermana de Aarón y Moisés. Bueno, vamos a profundizar un poco sobre María. Decíamos que era hermana de Aarón y Moisés. Todos ellos eran hijos de Amram y Jocabed. Y María cuidaba a Moisés cuando lo pusieron en una horquilla en el río Nilo. Eso lo vemos en el libro de Éxodo. Y ella era llamada la profetisa. Entonces, porque después de cruzar del Mar Rojo, viniendo de Egipto, María dirigió a las mujeres judías. Ella dirigió a las mujeres judías de Israel en una celebración con música y danza. Entonces danzaron todos ellos celebrando que habían salido de la esclavitud de los egipcios. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 15. Pero ocurrió algo bastante grave, porque Aarón y María hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado. La mujer cusita, eso quiere decir que esta mujer probablemente venía de
Etiopía. Entonces Aarón y María tenían un poco de celos de Moisés, porque incluso se preguntaban, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y eso está en Números 20, 21. Entonces, Jehová Dios de los ejércitos se enojó por eso. ¿Por qué? Porque hablaron en contra de su siervo Moisés. ¿Sí? Dios se enojó. Y el castigo vino sobre María, hermana de Moisés y de Aarón, porque ella fue la lideresa de ese incidente, de ese chisme, y la dejó leprosa por 7 días. Entonces, la misma intervención de Moisés la sanó. Lo vemos en Números capítulo 12. Pero tuvo que permanecer María fuera del campamento 7 días. Lo vemos en Deuteronomio 24. Eso fue un poco de lo que María hizo. Eso nada más para que vayamos viendo quién era María, hermana de Moisés y de Aarón. Pero María murió en Cades, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, ¿sí? Entonces ya empezaban los problemas, desde llegando empezaban los problemas, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Fíjense, hermanos, acababan de ser testigos de grandes milagros de Dios, y ya estaban con ingratitud, ya estaban con malagradecimientos, ya estaban con dudas, ya estaban con incredulidad, ya estaban con rebeldía y con amnesia. Fíjense todas las cosas para traernos a este mal lugar. Se estaban quejando, pero no se daban cuenta que solo estaban ahí por unos días, por un tiempo. No se iban a quedar ahí para siempre, solo estaban pasando. Solo era una pequeña prueba que estaban pasando. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová y le dio instrucciones a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Moisés, porque Moisés obviamente ya estaba enojado. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Ya estaba solucionado el problema. Pero en la Biblia en ningún momento dice que Moisés o el pueblo se hayan hincado para adorar a Dios. No le agradecieron a Dios para nada, hermanos. Dios le había dado agua. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Entonces estamos viendo, hermanos, que en Dios los detalles cuentan mucho. Entonces tenemos que cumplir al 100% las instrucciones de Dios, ser muy detallistas. Y también tomamos en cuenta todo lo que Dios nos está enseñando, porque solo en este párrafo aparece la palabra agua 7 veces. Entonces cuidemos el agua. Entonces, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Cómo interpretamos este párrafo? Bueno, por tu carácter, Moisés, por tu mal carácter, no supiste describir lo infinitamente poderoso y maravilloso que soy ante mi pueblo. Yo soy el gran yo soy. Adora, entonces tenemos que adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. A Moisés se le acababa de morir su hermana, pero tenía que cumplir las órdenes de Dios con una sonrisa en los labios, teniendo siempre la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, por el mal carácter de Moisés, porque además hizo las cosas de mala gana, golpeó la peña de mala gana. Y no solo una vez, la golpeó 2 veces. Golpeaste la peña de mala gana. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que en Dios los detalles cuentan mucho. No pongamos ninguna excusa terrestre para cumplir las instrucciones de Dios de mala gana. Porque fíjense, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Fíjense, era tremendamente manso y ahora estaba golpeando la peña con enojo y 2 veces. ¿Ok? Entonces, quizá porque acababa de morir su hermana María y estaba desesperado, pero eso no es excusa. En Dios los detalles cuentan mucho. En nuestro precioso Dios los detalles cuentan mucho. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Gracias, precioso Jesús. Bienvenido una vez más, Señor. Tú eres el Rey de la gloria, tú eres el Rey de la creación. Lo sanas todo, lo perdonas todo, Señor, mientras todavía hay un poco de tiempo. Deja que tus proyectos nos inunden, deja que tus proyectos nos guíen directamente, Señor, a la cima de la montaña, a la luz divina, a la luz celestial, fuera de toda terrenalidad, fuera de toda fragilidad. No importan las circunstancias en las que estamos, Señor. No dejes que nos llenemos de fantasías y de oscuridad y de mentiras. Llénanos de tu preciosa gracia. Estamos trabajando en tu obra, Señor, en esta tierra. Deja que tu fe, que tus fuerzas, que tus bendiciones nos inunden y bendice a todos mis hermanos que en estos momentos están conectados, Señor. Dales una palabra de aliento, una palabra sobrenatural, precioso Jesús, y permite, precioso Rey de la Gloria, que esa palabra nos inunde para siempre. Gracias, precioso, y bienvenido una vez más a este lugar. Lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, hazlo. Oramos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, sigue conectado con nosotros, hermanos. Quédate con nosotros estos minutos. Seguramente que esta palabra va a bendecirte. Entonces, estamos viendo que el enojo, hermanos, vemos el enojo de Moisés. El enojo de Moisés, por eso se llama tiempos y lugares difíciles este tema. Entonces estamos viendo cómo este enojo de Moisés, vamos a analizarlo también desde una manera casi psicológica, porque el enojo de Moisés vemos que solamente era un camuflaje que usamos en veces para escondernos de la frustración. ¿Se sentiría así Moisés? Bueno, quizás sí. Entonces, el enojo y la desesperación, como la sintió Moisés, es a menudo, hermanos, el camuflaje que usamos para ocultar nuestras circunstancias difíciles. ¿Ok? Porque es más fácil estar enojado que admitir que estamos lastimados. Entonces, lastimamos a alguien más sin querer, quizás. Vamos a poner un ejemplo. Quizás no queremos darle el placer a la persona que está a nuestro lado de que sepa lo importante que es para nosotros al grado que nos duele su rechazo. ¿Ok? Entonces, en veces nosotros solamente nos enojamos como un camuflaje de lo que está pasando en nuestro interior. Pero vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Entonces, lo vemos claramente aquí. Vamos a leerlo con un poco más de profundidad. Nos dice así, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces el sumo sacerdote bajó a la tierra, hermanos, vivió en la tierra y volvió a subir al cielo. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, sin enojarnos, sin frustrarnos y sin desesperarnos, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús,
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque recordemos que Jesucristo vivió en la tierra 33 años, hermanos, ¿ok? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Y vamos a leer otra palabra en Hebreos 5, del 1 al 10. Hebreos 5, del 1 al 10, nos dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, hasta que él también está, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿De quién está hablando? Bueno, está hablando de nuestros pastores. De nuestros pastores. Mira, lo vamos a leer, hermano, con profundidad, porque dice así: porque todo pastor tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que el pastor también está rodeado de debilidad, y por causa de esa debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. Sí, estamos hablando de un pastor, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Recordemos que Aarón era sacerdote de Moisés. Pero Aarón fue perfecto. No, ni Moisés. ¿Qué hizo Aarón? Bueno, recordemos que Aarón construyó una cabra de oro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Idolatría. Además, cometió un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque no detuvo a Moisés de golpear la peña 2 veces. Cuando vio que ya había golpeado la peña una vez, lo hubiera detenido, acomodé el lugar. Para eso era su sacerdote. Y dice el 5, así también Cristo se glorificó a sí mismo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Fíjense nada más la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, Jesucristo sabía que el sumo sacerdote es Jehová Dios de los ejércitos. Y él también, pero por su humildad, porque estaba en esta tierra, le dio la gloria a Jehová Dios de los ejércitos. Hoy nosotros, ¿a quién le damos la gloria? A Jesucristo de Nazaret, nuestro sumo sacerdote. Solo él tiene esa categoría, hermanos. Solo Jesucristo de Nazaret es nuestro sumo sacerdote y salvador. Y el 6 dice: como también dice en otro lugar, tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne como pastor, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, a Jehová Dios de los ejércitos. Entonces fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, del 1 al 10. Según el orden de Melquisedec, hermanos. ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, recordemos que Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Salió a recibir a Abraham, o sea, Melquisedec era sacerdote también de Abraham. Fíjense, fue sacerdote de Abraham y sacerdote de Jesucristo, porque lo dice la Biblia. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes de la llanura. Melquisedec bendijo a Abraham y al Dios Altísimo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham, a Melquisedec, los diezmos de todo. Y dice en Hebreos 7:3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes,
Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepintió. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesucristo es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7, 21 al 22. Entonces vemos cómo fue Melquisedec, que no tenía genealogía. O sea, Melquisedec era un ángel, hermanos. Por eso era sacerdote de Abraham y del Señor Jesucristo, porque nadie más podía ser sacerdote de Jesucristo, más que alguien que hubiera venido desde el cielo, desde las alturas. Pero regresamos con Moisés. Así como lo ves de fuerte, así como lo ves de poderoso, así como lo ves de extraordinario y bendecido por Dios, al grado de que Dios mismo hablaba con él, tenía sus defectos, ¿sí? Lo ubicamos nosotros ahorita como un pastor. Tenía su sacerdote, que era Aarón, su propio hermano. Entonces, Dios le permitía a Moisés hablar con él de frente a frente. Pero Moisés era poderoso y tenía bendición, pero tenía también un problema. Todos tenemos problemas, hermanos, todos tenemos defectos. No importa el grado de elevación que tengas, todos somos imperfectos, hermanos, todos. Ojalá que en este momento podamos entenderlo. Todos somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Solo Él tiene esa categoría. Nuestro gran libertador y salvador es Jesucristo de Nazaret. Y nosotros aceptamos nuestra imperfección, porque como Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue humilde, bueno, nosotros estamos en la tierra, somos humildes, pero nos llenamos con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y al mismo que le pedimos perdón y le damos la alabanza de nuestra adoración. Entonces Moisés tenía un problema con su enojo y con su desesperación, aunque era el más tranquilo, era el más manso, lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces vemos cómo las cosas pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Moisés no olvidaba las ofensas. Entonces no dejes que la gracia de Dios, hermano, se vuelva solo llamativa, vistosa, extravagante en tu vida. ¿Ok? Entonces Moisés fue un asesino involuntario. Hasta eso, fíjense nada más todo lo que era Moisés. Era de carácter muy manso, pero si se desesperaba, te podía dar un golpe, te podía dar un grito. Seguramente el pueblo de Israel decía, Moisés tiene mal carácter, es tartamudo Moisés, se desespera, es imperfecto. Bueno, pues Dios llama a personas imperfectas, hermanos. Dios llama a personas defectuosas y Él mismo se encarga de transformarnos positivamente. Dios le dio a Moisés sagacidad, le dio talento, le dio carácter fuerte, le dio un carácter explosivo y manso, porque también se desesperaba. Y Moisés, hermanos, con toda esa combinación, era un soldado fuerte como el titanio. ¿Ok? Entonces, Moisés es un gran líder y soldado. Este mismo Moisés, recordemos que era un exconvicto huyendo de la justicia egipcia, sin darse cuenta que estaba siendo entrenado para guiar a un pueblo llamado Israel, hermanos. Entonces tenías que tener cuidado cómo llamabas a Moisés, porque si lo encontrabas de mal humor podía darse la vuelta y gritarte. ¿Ok? Entonces, este es el mismo varón que en Hebreos 12:3 dice que era el más manso que todos los que habitaban en la tierra. ¿Sí? Pero lo que nos enseña es que en veces se desesperaba, como todos nosotros. ¿Ok? Entonces, es que en estos tiempos también la gente se lastima, hermanos, como estaba el pueblo de Israel, porque la promesa de tener una tierra que fluye leche y miel se estaba retrasando. Pero para nosotros eso no era un problema. Eso ahora vemos que solo era una prueba que tenían que superar. Como muchos de nosotros que estamos conectados en este momento, te sientes herido porque lo que tú tenías en mente no sucedió, hermano, como pensabas. Estás herido porque en tu imaginación veías granadas, uvas, olivas, frutos, tierra prometida, una casa, una esposa, un empleo, y hoy frente a ti solo hay desempleo y una cartera vacía. Sientes ráfagas de aire caliente, querías una casa decente y hoy vives en un cuarto rentado, hermano. Hoy vives en una palapa. ¿Eso qué hace? Te frustra.
te da frustración, te hiere, porque tu vida no parece como lo que ves en la televisión. Estás teniendo incluso más edad. Pensabas que en estos momentos estarías mucho mejor que como estás en este momento. Hoy estás en un bache, estás detenido, estás herido. Pero aunque tienes tu boca seca, hermano, tienes que mantenerte trabajando y en movimiento. Entonces necesitas a alguien a quien culpar. En veces culpamos a otras personas por lo que nos está pasando a nosotros, por nuestro malestar, por nuestra molestia, por tu incomodidad. Así que en veces culpamos al que nos dirige sin darnos cuenta que él nunca te dijo que te iba a solucionar al 100% todos tus dilemas. Como si fueras un niño de 11 años. Las personas, hermanos, solo somos instrumentos de Dios. Uno mismo es responsable de la situación en la que está en estos momentos. Como si yo, Moisés, te hubiera obligado a salir de Egipto. La persona que te dirige, hermano, la única razón por la que lo hace es por apreciación, por agradecimiento, por gratitud, por valoración. Porque sabemos, hermanos, que las recompensas siempre vienen de nuestro Señor Jesucristo, vienen de Dios. Lo hace solo para ayudarte a salir del problema, para ayudarte a subir de nivel, para que tengas un enfoque más positivo, un cambio de dimensión. No tienes que pagarme, solo aprecia lo que hago por ti. Ese era el caso de Moisés. Solo tenían que estar conscientes de lo que hacía Moisés por ellos. En veces tenemos que conocer que Moisés oraba más por su pueblo que por él mismo. Pagó más por ellos mismos que por sí mismo. Tenemos que ver que te di la última pieza de pollo y yo comí las sobras, las migajas, solo para que sepas que te cuidé, te limpié, para que tengas tu validación, tu afirmación, tu fe en mí, dice Jesucristo nuestro Señor. Eso, hermanos, validó la existencia de Jesucristo en la tierra. Pero la gente es voluble, la gente es inconstante. Y en veces a eso le agregamos falta de fe. Porque en un momento están diciendo, Hosana, 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 el que viene en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y al siguiente momento están gritando, crucifícale. Volubles, inconstantes y sin fe. Y hermanos, lo que nos deja en shock en todo esto es que esas palabras vienen de la misma gente que estaba asaltando, reclamando y casi linchando a Moisés. Esta misma gente, hermanos, pasó 30 días al pie de la montaña llorando por Moisés cuando murió. Vamos a aclarar nuestra mente. Vamos a ser consecuentes, vamos a ser consistentes, vamos a ser firmes, vamos a ser decididos. Si vas a odiarme, solo ódiame, pero no seas voluble. No me confundas con un momento de amistad y otro de odio, porque me estás demostrando que no decides cuál es tu sentimiento. Me demuestras indecisión, hermano. No decides si sientes ingratitud o agradecimiento. ¿Qué sientes? Defínete de una buena vez. Porque puedes detener tu propósito divino, porque tu incredulidad puede detener tu propósito divino, hermano, que es compartir la palabra de Dios, llegar a la meta divina. La incredulidad puede sacarte del camino, puede traicionar tus sentimientos. Entonces, entendamos, hermanos, que no solo era el liderazgo de Moisés que estaba siendo atacado, era también un ataque a su identidad. Dicen que no soy uno de ustedes y ya di todo por ustedes. En Egipto estuve en un palacio, en el palacio de Faraón, y cuando estuve ahí los apoyé a ustedes, los judíos. Fui vinculado a ustedes que eran esclavos. Incluso tuve que huir de Egipto. ¿Por qué? Porque ya me estaban echando la culpa de todo lo que les pasaba a ustedes. Tuve que huir del palacio de Faraón por defender a uno de ustedes, mis paisanos. Incluso maté a un egipcio por defenderlos a ustedes. Y ahora yo mismo estoy huyendo como un convicto. Vine a ustedes cuando ustedes no podían venir a mí. Bajé a donde estaban ustedes. Vine a ustedes porque eran importantes para mí más que los palacios de oro de Faraón, más que los palacios y todos los elementos de plata donde comía. Entonces,
ustedes eran mucho más importantes que las columnas de granito del palacio de Faraón donde yo vivía. Así era Moisés, hermanos. Lo dejé todo por ustedes, para estar con ustedes y defenderlos. Y ahora ustedes, por los que di todo, me odian y ahora estoy solo. Fíjense, eso pasa, hermanos, casi con la mayoría de los líderes. Así que si tú quieres ser líder, hermano, prepárate para estar en soledad, ¿ok? Entonces, Dios mismo dijo que no es bueno para el hombre que esté solo. Y seguramente en estos momentos hay 600 o 700 hermanos conectados con esta estación en todo México, seguramente en Chihuahua, en Veracruz, en Jalisco, en Chiapas, en Pijijiapa, en Chiapas, seguramente en Zacatecas, en Sonora, en Jalisco, en Comitán, Chiapas, en Salto de Agua, Chiapas, donde tenemos paisanos, en Oaxaca, Salina Cruz, Oaxaca, donde sea que nos estés escuchando, hermano, no estás solo, porque puedes estar solo o con 4 o 6 hijos. Te puedes sentir solo rodeado de 20 de tus familiares. En veces nos sentamos a la mesa, sonreímos, enseñamos los dientes forzadamente, nos reímos, hacemos bromas, pero en nuestro interior nos sentimos solos. Los solteros, ¿qué hacen? Se casan para que no se sientan solos. Y solamente se casan para que algunos solamente se dan cuenta que pueden estar casados y seguir sintiéndose solos. ¿Ok? Entonces te das cuenta que estás en un lugar, un momento y un tiempo difícil. Cuando otras personas atacan tu identidad, estás en un lugar, en un tiempo difícil. Por eso este tema se llama lugares y tiempos difíciles. ¿Ok? Estás en un lugar difícil. Pensamos que amor es darle a los demás el poder de herirnos. Hace esto y lo otro. Pero como te dice que te quiere, entonces te manipula y le das el poder para dañarte. Hermanos, el pasado de Moisés se convirtió en su tormento porque le estaban haciendo bullying, su propio pasado. Porque estaba sufriendo una crisis de identidad. Moisés se preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Soy egipcio o soy judío? ¿Dónde encajo? Ya lo di todo por ustedes, los judíos, mi pueblo, y ahora ustedes me dicen que no me quieren. Hirieron al pastor Moisés con sus palabras, pero el pastor Moisés tiene carácter un poco manso y un poco violento. ¿Por qué? Porque está desesperado. Y esa es una combinación lista para estallar. Todas nuestras palabras tienen consecuencias, hermanos. Entonces es mejor hablar prudentemente. Y ahora Moisés, el pastor Moisés, está perdiendo visión de las tareas que tiene que cumplir como pastor y guía de un pueblo llamado Israel. Porque está enojado con esa gente. Y ellos también están enojados con él. Pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. El papá, hermanos, puede ser violento con sus hijos, con furia, con ira. Incluso puede golpearlos por mucho tiempo, hasta que cansados de tanta violencia, un día uno de los hijos rompe una botella y le hace frente. ¿Hablamos con gente real? Lo que siembras cosechas, hermano. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Si siembras respeto, no vas a cosechar odio. Quizás sembraste rencor y maltrato a tus hijos y ahora ellos no te llaman. Ahora que ya estás en la tercera edad, hermano. Ahora que ya estás en la tercera edad, no vienen a verte. Por eso, en el Día de la Madre, mejor ve a visitar a tu mamá, háblale a tu mamá, háblale a tu papá. Tenemos que ser amorosos con nuestros padres mientras los tenemos a nuestro lado. En el Día del Padre, en veces ni siquiera le echas una llamada a tu papá. Ni siquiera lo vas a ver, aunque vivas a 3 cuadras. La mamá que te defendió, en veces hasta con un asadón de un papá violento. ¿Ok? Y resulta que hoy la vas a ver 2 o 3 veces al año, viviendo en la misma ciudad. Entonces no seamos ingratos, hermanos. Atendamos a nuestros padres. Mejor visita a tu papá, aunque lo tengas a unas 2 o 3 horas de distancia. Porque en veces la gente aplaude y está pasando el más grande de los dilemas. Hermano, ¿entiendes qué es trabajar en lugares y tiempos difíciles? Lugares y tiempos difíciles. Ese lugar difícil no solo es el ambiente que te rodea, ese lugar difícil también es el lugar de tu corazón.
El lugar difícil también está en tu corazón, hermano. El lugar de mi corazón también es un lugar difícil. Me acondicioné corporalmente en un ambiente hostil. Pasé 40 años en el desierto, sofocante y quemante. Pero mi corazón también es mi lugar difícil. Podríamos morir en Egipto, pero caer en desesperación solo intensifica la crisis. Entonces, no nos desesperemos nunca, porque la desesperación solo intensifica la crisis. ¿Qué diferencia era morir en el desierto o en Egipto? Los dos eran lugares horribles, hermano. El pueblo de Israel ya había dado un paso importante, ya habían subido de nivel, ya no eran esclavos. Sea como sea, ya habían subido de nivel. ¿Para qué tanta queja? La pregunta es, ¿querían regresar a Egipto? Pues no se acordaban que eran unos esclavos ahí maltratados. Querían regresar a Egipto. Los dos eran lugares horribles. Egipto o el desierto eran lugares horribles. ¿Cuál era la ventaja de estar en el desierto? Pues que ya eran libres y que ya estaban con la dirección de Dios. Repito, el desierto, la ventaja que tenía era que ya eran libres y ya estaban bajo la dirección de Dios. Entonces su queja no tiene sentido, hermano, porque viene de su egoísmo, de su ingratitud, de su rebeldía, de su orgullo, de su carácter vengativo y de sus necesidades corporales. ¿Por qué? Porque tenían sed. ¿Por qué no solo le pidieron el agua a Dios? En lugar de estar pensando, ahora me voy a regresar, ya me aburrí, ya este lugar no me gusta. La única razón por la que se estaban quejando, hermanos, era porque son rebeldes, por llevarle la contraria a Moisés. Y lo que pensaba Moisés era, bueno, quieren pasarse toda su vida como esclavos en Egipto. Al menos en este desierto ya están libres de la esclavitud, ya no son esclavos de nadie. Y ahora somos libres. Están enojados conmigo porque estoy ayudándolos a hacer un país con su propia bandera. No recuerdan cómo era la horrible vida de esclavitud en Egipto. Entonces, hermano, no dejes que tu dolor te haga pensar cosas que no van con el nuevo nivel que tú ya llegaste. No dejes que tu dolor personal te haga decir cosas desordenadas. La única prueba era cruzar el desierto. Eso era todo lo que tenían que hacer, cruzar el desierto. Y en este texto, hermanos, vemos que el inagotable, que el inefable, que el seguro, que el constante, que el indefectible amor de Dios se ve en su provisión. Provisión para un pueblo rebelde, hermanos. Entonces, por el amor de Dios empezó a fluir el agua. En medio del desierto comenzó a fluir el agua. Dios es fuente inagotable de agua, de vida eterna. Dios es fuente de agua inagotable, fresca, agua sabrosa, agua que nos limpia, que nos llena, que nos satisface, el agua de vida eterna. Solo cuando Dios toca el agua, hermano, si Dios quiere, Él puede convertir toda el agua de mar en agua dulce. Dios es poderoso, Dios lo puede hacer todo. Su riqueza no tiene fin, su poder no tiene fin. Entonces, comenzó a fluir el agua a un pueblo que no lo merecía. Fluyó el agua sobre gente que no la merecía. Eso es lo que casi nadie menciona. Que el inagotable, que el constante, que el infalible, que el seguro amor de Dios está sobre su pueblo Israel, aunque sean rebeldes y no lo merezcan. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es un pueblo de guerreros. Y aquí hay un poco de sabiduría, porque la pregunta es, ¿quién sería mejor soldado en la batalla? ¿Uno con un carácter rebelde y violento o uno con un carácter obediente y sumiso? Entonces, el pueblo de Israel siempre sale victorioso en las batallas. El pueblo de Israel era insensato, tonto, necio, descabellado, estúpido, ridículo. ¿Ok? Además, están ofendidos y resentidos con condiciones que con la dirección de Dios los convierte en soldados de excelencia. Fíjense nada más, ¿ok, hermanos? Moisés les dijo, pueblo de Israel, no obtuviste el agua porque seamos buenos. Tenemos agua porque Dios es bueno. Y ahora están presumiendo estas fuentes de agua. Están haciendo alarde por las fuentes de agua fresca que tienen. Ahora están presumiendo por el dinero que tienen. Ahora están presumiendo
por cuántos hijos y nietos tienen, pero no tenemos agua porque seamos buenos, tenemos agua porque Dios es bueno. No la merecían, no hablaban bien, no mantuvieron su fe en Dios, no dijeron, Dios ya me libró en Egipto, puede librarme otra vez en este desierto quemante. No recordaban todos los milagros que Dios ya había hecho con sus antepasados, ni siquiera le adoraron por salvarles la vida contra la picadura de las serpientes. No le adoraron agradeciéndole por el maná del cielo que comían. No le agradecieron a Dios por las codornices que juntaban, hermanos, todos los días. En lugar de agradecerle a Dios, se quejaban y murmuraban porque comían codorniz y maná todos los días. Comían alimento del cielo y aún así no le agradecieron a Dios, hermanos. Dios les mandaba alimento y agua todos los días a un pueblo que no lo merecía. La cúspide, la cumbre, el vértice de todo este párrafo es que Dios es bueno con gente que es mala. Incluso nosotros, hermanos, seamos sinceros, en veces quisiéramos que Dios no sea bueno con gente que es mala, pero Dios no puede hacer eso porque yo mismo soy malo. Yo me incluyo entre los malos. Dios es bueno con gente que no lo merece. Dios es bueno con gente que quizá no te cae bien, hermano. La pregunta es, ¿ha bendecido Dios a alguien que odias y tienes que estar ahí viéndolo? Tienes que verlo ser bendecido. Y eso seguramente destroza tus nervios y te hace un hueco en la boca del estómago. Cuando decimos, hermanos, que Dios prepara mesa en presencia de tus enemigos, nos imaginamos nosotros sentados alrededor de la mesa y a nuestros enemigos parados enfrente de nosotros viéndonos comer. Nunca nos imaginamos siendo nosotros los que están parados viendo comer a nuestros enemigos. Hermano, Dios prepara mesa en presencia de tus enemigos, aun cuando quizá el enemigo eres tú mismo, soy yo mismo. ¿Hablo con gente normal? ¿Hablo con gente real y estable? Hoy te reto, hermano, no me des el crédito a mí de esta palabra. Esta palabra es de Dios. Dios dijo que es algo de vida eterna. Dios nos da palabra. En veces estás en contra de tus propios familiares. Ni siquiera fuiste a la boda de tu hijo. Hoy ellos viven mejor que nunca. Y tú estás con una sonrisa forzada, pero el nieto que ya te dieron es el clímax de tu felicidad. En veces vas a encontrar mesas donde tú no tienes un asiento, hermano. Entonces tienes que ver comer a tus enemigos. En veces invitas a tu familia a una comida familiar y lo primero que hacen es criticar tu comida. Te dicen, ¿por qué le pusiste papa a la ensalada? Yo no la hago así. Fuiste ubicado en un lugar, en un tiempo difícil. El pastor y líder Moisés era criticado aún por su propio pueblo porque desvirtuó, desfiguró, desnaturalizó la actitud de Dios para su propio pueblo. Moisés pensaba que solo porque él estaba enojado y desesperado con Israel, con su pueblo, Dios también estaría enojado con su pueblo. Moisés quería que Dios estuviera de su lado. La mayoría de los que en este momento están conectados seguramente quieren que Dios esté de su lado. Pero hermano, escúchame bien, Dios no quiere estar de tu lado. Dios te quiere a ti de su lado. Repito, Dios no quiere estar de tu lado. Dios te quiere a ti de su lado. Y para que esto suceda, hermano, tienes que rendirte ante Dios y seguir la mirada de Jesucristo de Nazaret. Moisés, el grande Moisés, mal representó, desnaturalizó, desfiguró, desvirtuó las órdenes de Dios. Moisés, el pastor y líder Moisés, el único que hablaba con Dios, el poderoso, el ungido Moisés, también tenía un carácter fuerte. Recordemos que había matado a un egipcio. Aún así, hermanos, Moisés es el representante de Dios en la tierra. En aquel tiempo, Moisés en aquel tiempo era el embajador de Dios ante las naciones. Moisés era la voz de Dios. Moisés era el portavoz de Dios. Moisés era el comunicador de Dios. Moisés era el vocero entre Dios y su pueblo Israel. Moisés es el que subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos, hermanos, escrito por el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Moisés es el que preparaba la logística para Dios en Israel. Moisés guiaba al pueblo en su relación con Dios, pero el pueblo como si nada. Ni en cuenta tomaban lo que Moisés hacía. Y ahora Moisés está enojado porque tiene un lugar y un momento difícil. Un lugar y un momento difícil.
¿quién no ha tenido un lugar y un momento difícil, hermanos? Por eso es que los problemas generacionales ocurren una y otra vez, hermanos. Cuando vamos al templo, queremos poner a Dios a nuestro lado, cuando lo que Dios quiere es que nosotros estemos a su lado. La perspectiva, hermanos, es llegar al templo aceptando con humildad, hermanos, que Dios nos dirija al lugar donde Él está listo para soltar instrucciones precisas y bendiciones al por mayor. O sea, tenemos que llegar al templo a aceptar las instrucciones y las enseñanzas de Dios con humildad. Y todo esto se los puedo decir porque cuando estaban sobre la cima de la montaña en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, Jesús bendito, el pastor Moisés estaba con Dios, gloria a Cristo. Por eso nos humillamos ante nuestro Señor Jesucristo, por eso alabamos a nuestro Señor precioso Jesucristo, con todos los defectos que tenía Moisés. Moisés estaba en la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Por eso nos humillamos ante Jesucristo de Nazaret, porque vemos lo que pasó con Moisés, que tenía defectos, tenía errores, pero estaba con Jesucristo en esos momentos. Nos humillamos ante nuestro Señor Jesucristo. Aunque cometemos muchos errores y pecados, aunque somos imperfectos, adoramos a Jesucristo de Nazaret. Porque Jesucristo de Nazaret no nos rechaza, hermanos. Él no nos rechaza. Acuérdense, aún tenemos un poco de tiempo antes de que venga el arrebato celestial. Jesucristo de Nazaret no nos rechaza aunque somos rebeldes, violentos y pecadores. Jesucristo de Nazaret nos busca y nos encontró, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Al que Él ama, corrige. ¿Sí? Lo repito. Al que Jesús ama, lo corrige. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de decirte que estás bajo maldición. El enemigo trata de decirte que ya perdiste. El enemigo trata de decirte que ya fracasaste. Pero tú no estás bajo maldición, hermano. Tú estás siendo corregido en tu vida. Entonces acepta a Jesucristo de una vez por todas. Ya no seas rebelde. Ya no hay tiempo, hermano. Tienes que dar ese paso adelante y decirle a Jesús: sí, bendito, te acepto en mi corazón. Momentáneamente sé que tú estás haciendo justicia en mí porque me he portado mal, pero te acepto en mi corazón y corrige mis pasos. Porque Jesús, tú tienes justicia divina. Entonces, hermano, tú no estás bajo ninguna circunstancia desanimado, derribado o abatido. Busca en todo el Nuevo Testamento y Moisés va a aparecer en el monte de la transfiguración, pero no estaba solo. No estaba solo Moisés, porque en ese momento el ángel Miguel bajó a luchar y vencer al enemigo por el cuerpo de Moisés. Sí, hermano. Sí, hermano. El ángel Miguel peleó por el cuerpo de Moisés y obviamente ganó. Se dice que Moisés no entró a la tierra prometida. Ok, no entró a la tierra prometida terrenal, pero Moisés llegó a la tierra prometida celestial. Gloria a Cristo Jesús. Vamos, ¿quieres ir más profundo? Vamos, hermano. Moisés golpeó la roca cuando solo debió hablarle. Porque en el momento que golpeó la roca, se dejó llevar por su fuerza, por su coraje, por su terrenalidad. Si solo le hubiera hablado a la roca como eran las instrucciones de Dios, no hubiera tenido ese problema, ¿sí? Porque si solo le hubiera hablado a la roca, su confianza estaría completamente en Dios, hermanos. Dios no le dijo golpea a la roca. Dios le dijo háblale a la roca. En lugar de hablarle a la roca como Dios le había dicho, Moisés golpeó la roca y no una, 2 veces. Entonces, la razón por la que fue penalizado no fue porque desobedeció. Dios lo penalizó por romper el tipo, la tipología, el modelo, la forma como Dios quería que se haga. Hermano, ¿quién es la roca? ¿Quién es nuestra roca fuerte? Nuestra roca es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. La razón por la que Dios no quería que la golpee 2 veces es porque si la golpeaba 2 veces, hermano, implicaba que la crucificación de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo no se hubiera completado.
Sí, vean las implicaciones, hermano. Sería como si la cruz no fuera suficiente. Isaías dice, Jesús fue molido, golpeado, castigado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En Dios, hermanos, los detalles cuentan mucho. Si Dios te dice, háblale a la roca, la instrucción es clara. En Dios los detalles cuentan mucho. Una vez que el agua fluyó, porque le hablaste, ya no tenías por qué golpear la roca. La reflexión de este pasaje, hermanos, es que si ya rechazaste la palabra de Dios una vez, ya no la rechaces. Ya no rechaces la palabra de Dios 2 veces. En Dios los detalles y el tiempo cuentan mucho. Si tú es la primera vez que estás escuchando esta palabra, hermano, seguramente algo está tocando en tu corazón, te está moviendo alguna fibra en tu corazón y en tu mente y estás viendo un camino de luz que no habías visto nunca antes. Pero no rechaces la palabra de Dios, no le apagues a tu radio, no le apagues a tu computadora. Si ya rechazaste la palabra de Dios una vez, ya no la rechaces 2 veces, porque en Dios los detalles y el tiempo cuentan mucho. Si ya rechazaste la palabra de Dios, estás retrocediendo, estás desperdiciando una oportunidad de oro, hermano. ¿Por qué? Por incredulidad, por rebeldía, por terrenalidad. El libro de Hebreos nos dice que es imposible que aquellos que alguna vez vieron la claridad vuelvan a la oscuridad. En el momento que Moisés golpeó la roca 2 veces, salió a relucir el coraje, la frustración y el enojo de Moisés, cuando solo debió hablarle a la roca. Solo debió hablarle a la roca con fe, con calma, con paz, con tranquilidad. A la roca de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros hoy, hermanos. Cuando golpeó la roca por segunda vez, rompió la tipología que la cruz fue suficiente una sola vez, hermanos. No tenía por qué golpear la roca, la peña 2 veces. Rompió la tipología que la cruz fue suficiente. Si entiendes, hermanos, que la cruz fue suficiente, puedes tener agua fresca solo con tu verbo. Pero si no crees que Jesús es la roca de donde fluye el agua de vida eterna, entonces explícame, hermano, ¿por qué cuando los soldados romanos le hirieron en el costado, brotó sangre y agua? Gloria a Cristo Jesús, el Señor. Precioso Jesús, tú eres la fuente de vida eterna, Señor. Tú nos das agua por la eternidad, precioso. Nunca vamos a padecer de sequedad en esta ciudad, en este país y en este estado, Señor, porque tú eres nuestra fuente de agua viva, precioso Jesús de Nazaret. Tú eres nuestra fuente eterna de agua, Señor, de agua santa, de agua sublime, de agua sanadora, de agua celestial, precioso Jesús. De tu interior, precioso Jesús, sale sangre y agua de vida eterna, precioso. Nosotros, precioso Jesús, solo queremos una gota de tu sangre, bendito. Danos una gota de tu agua de vida eterna, precioso Jesús. Tuya es la verdad, tuya es la sanidad, precioso. Llénanos con tu santidad, Jesús bendito. Déjanos entrar a lo profundo de tus ríos de agua viva que nacen desde tu mismo costado, precioso Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra, bendito. Toma el control sobre esta ciudad, Señor, sobre este estado, sobre este país. En tus manos depositamos, Señor, a todos tus siervos que están conectados hasta en el lugar más apartado, Señor. En el rancho más apartado, en la parcela más apartada, camino a Yucatán, camino a Chiapas, camino a Veracruz, camino a Chihuahua, Señor, donde sea que estén tus siervos, dales tu palabra, dales tu paz, dales tu unción, dales tu verdad, dales tu sangre y danos, precioso Jesús, de tu agua de vida eterna, Señor, que nace y sale de tu costado. Hermano, si tú estuviste conectado, Dios te sigue bendiciendo, Dios te va a dar de tu paz. Sigue conectado con nosotros porque vamos a seguir con la última parte de este tema la próxima semana. Primero Jesús de Nazaret. Y todos nosotros oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Cada día hay algo nuevo para ti.
Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile: Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Levántate y adórale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí.